Dios los llama discípulos emergentes, que nadie los esperaba, que nadie había puesto su mirada en ustedes, que nadie los había señalado para una posición, pero Dios puso su mirada en ti y hoy te dice: hijo mío, te he visto como un discípulo emergente que nace de la nada y que tiene un llamado para esta nueva generación. En el nombre de Jesús, no importa la edad, no importa el tamaño, solamente importa un corazón que le quiera servir con pasión a Dios. Amén, amén, amén. Si ese aplauso es para Dios, dáselo fuerte. Aleluya. Cuando hay una crisis espiritual, Dios levanta a una mujer de fuego. Cuando hay una crisis espiritual, Dios levanta a unos líderes de jóvenes para llevar un avivamiento. Donde hay crisis espiritual, Dios levanta a una escritora para llevar un tiempo diferente. Cuando hay una crisis espiritual, Dios levanta al que no estaba señalado o al que no estaba asignado para pasarlo de la última fila a la primera fila del servicio y del ejército de Dios. Vengo a hablarle a un discípulo emergente que Dios levanta para este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Ponte la mano en el corazón, esta palabra va a hablarte. Dile: haz arder. Ponte la mano ahí en el corazón. Dile: haz arder la zarza en mí. Dile: haz arder la zarza en mí. La zarza va a arder en tu corazón. La zarza representa la presencia de Dios en tu vida. Y si lo crees, dale un fuerte aplauso a Él. Amén. La palabra de hoy se titula discípulo emergente. Digan conmigo: discípulo emergente. ¿Qué significa emerger? Significa, tiene diferentes sinónimos, como asomar, aparecer, sobresalir, flotar, surgir, brotar, manar, nacer. Emergente, digan conmigo: emergente. Hoy el mensaje se llama discípulo emergente. La palabra emergente puede referirse también a algo que nace, sale y tiene principio de otra cosa. O sea, nadie se espera eso, pero de repente en un momento a otro sobresale. Hoy vengo a hablar de la iglesia. Yo veo aquí, a través de muchas personas que están sentadas en este momento, que Dios los llama discípulos emergentes, que nadie los esperaba, que nadie había puesto su mirada en ustedes, que nadie los había señalado para una posición, pero Dios puso su mirada en ti y hoy te dice: hijo mío, te he visto como un discípulo emergente que nace de la nada y que tiene un llamado para esta nueva generación. En el nombre de Jesús, no importa la edad, no importa el tamaño, solamente importa un corazón que le quiera servir con pasión a Dios. Amén, amén, amén. Si ese aplauso es para Dios, dáselo fuerte. Aleluya. Hay una unción de hambre en este servicio, lo puedo percibir. Tu sed será saciada. En el nombre de Jesús, por el Señor. Vamos a abrir dos pasajes en la Biblia, dos libros. Isaías 6, a los que trajeron Biblia, y Segunda de Crónicas, capítulo 26. Pongan un separador allí. Igual vamos a tenerlo en pantalla, pero traiga su Biblia. El celular lo lleva a todos lados. La Biblia también. Discípulo emergente. En ese momento, mira cómo inicia este pasaje, este versículo bíblico. En el año
en que murió ¿quién? El rey Usías. Murió un rey, murió un gobernador, murió alguien que tenía autoridad sobre todo Judá. Y en ese momento, la muerte del rey Usías fue alrededor del año 740 antes de Cristo. Marcó una crisis en el liderazgo. Digan conmigo, crisis en el liderazgo. Ayúdenme a predicar, digan conmigo, crisis en el liderazgo. Ocurrió una crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. Pero en medio de la crisis, Dios levanta un profeta llamado Isaías para darle una visión. Cuando hay una crisis espiritual, Dios levanta un hombre con visión. Cuando hay una crisis espiritual, Dios levanta una mujer de fuego. Cuando hay una crisis espiritual, Dios levanta a unos líderes de jóvenes para llevar un avivamiento. Donde hay crisis espiritual, Dios levanta a una escritora para llevar un tiempo diferente. Cuando hay una crisis espiritual, Dios levanta al que no estaba señalado o al que no estaba asignado para pasarlo de la última fila a la primera fila del servicio y del ejército de Dios. Vengo a hablarle a un discípulo emergente que Dios levanta para este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Si es para él, dáselo fuerte. ¿Qué sucede cuando muere un gobernante? O cuando muere un presidente, cuando muere un rey. Deja al país vulnerable durante la transición de poder. Significa que había una crisis en el liderazgo del pueblo de Israel. Pero imagínense quedarse sin un presidente de la noche a la mañana. El país queda en una zozobra. Eso era lo que estaba viviendo Isaías. Vamos a estudiar un poquito más de Usías, el rey que murió. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Dice así, verso 4. Inicia la historia de este rey y habla un poquito de él. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Esta versión dice, e hizo lo que era ¿qué? Agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Verso 5. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó ¿a qué? A temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección, el Señor Dios le prosperó. Esta versión dice, el Señor Dios le dio ¿qué? Éxito. Mientras buscaba a Dios, había un condicionamiento antes. Mientras buscaba de Dios, el Señor ¿qué? Lo prosperó. Cuando las personas ven la palabra éxito o prosperar, se la acuñan directamente a un incremento material. Eso es parte de, pero necesariamente ese no es ser próspero en su totalidad. Ser próspero es tener equilibrio administrativo de tu propio tiempo. Ser próspero es poder trabajar algunas horas, pero tener un tiempo para compartir con tu familia. Ser próspero es poder dejar a un lado todas las preocupaciones que podías tener un domingo antes de comprar todos los útiles de la escuela y estar un domingo en la casa de Dios recibiendo la palabra. Ser próspero es estar en la casa de Dios sirviendo aunque existan tormentas. Ser próspero es aunque tengas situaciones difíciles que se te han levantado, tú sigues como un discípulo emergente contra viento y marea, declarando palabra, orando aunque tú mismo estés enfermo. Discípulo emergente es lo que Dios está levantando en esta generación. Y eso es ser próspero. Pero hay un pero en esta historia. Todo fue mientras buscó a Dios. Versos después la situación cambia. Verso 11.
Antes de eso dice que había ganado batallas, había creado murallas, había derrotado a los amonitas, había hecho grandes conquistas Usías. Pero en el verso 16 todo cambió. Dice, mas cuando ya era ¿qué? Cuando ya era, esta versión dice cuando ya era fuerte, aquí dice cuando ya era poderoso, Usías se volvió ¿qué? El peor enemigo del hombre es el orgullo. El orgullo es el estado en el cual tú no puedes recibir una enseñanza de alguien. El orgullo es el estado cuando tu esposa te quiere decir algo pero tú no lo recibes. El orgullo nace de cualquier situación porque el diablo fue el principio de lo que él hizo antes de caer en la tierra. Fue orgulloso. Significa que es la mayor emoción que nosotros tenemos por la transferencia pecaminosa desde los tiempos de Adán hasta el día de hoy. Adán y Eva tomaron la fruta prohibida por desobediencia, pero antes de eso había entrado el orgullo. Por eso hoy Dios quiere que sepas que hoy toda raíz de orgullo se va a ir de tu vida en el nombre de Jesús. Porque tú no vas a permitir que se dañe lo que Dios está haciendo por orgullo. El orgullo en el matrimonio es fácil de percibir. Cuando tú no quieres hablar y cuando tú chifeas a la persona todo el día para hablar. Eso es orgullo. Pero hoy se va a morir ese orgullo en el nombre de Jesús. Cuando la sierva a veces se me va de lado porque está muy brava, yo la persigo. Me dice, ahora mismo no, ahora mismo no. Y yo le digo, ahora mismo sí, ahora mismo sí. Moisés, te dije que me dejaras en paz. Y yo la agarro por detrás. Tranquila, mi amor, tranquila, fiera. Shalom de Dios. Tranquila. No me toques, Moisés. Tranquila. Perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué vas a pedir perdón? La mujer quiere detalles del perdón. El hombre se conforma con un perdón y ya. No quiere detalles, pero la mujer quiere detalles del perdón. Dime por qué razón me estás pidiendo perdón. Y tú tienes que decir toda la frase completita para que entonces puedas recibir perdón. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que el hombre tiene la capacidad para que el hogar fluya como ríos de agua viva. Si el hombre rompe con el orgullo, será un matrimonio sabio, lleno de nutrientes para bendecir a generaciones. Y eso es lo que está ocurriendo en esta temporada. Dios te levanta a ti, rompe el orgullo y te va a usar como un discípulo emergente en esta temporada. Dile al que tienes al lado, eres un discípulo emergente. Dile al de al lado, no estabas escogido para esta temporada, pero Dios te mandó a llamar. Dile, eres un discípulo emergente. Usías se volvió orgulloso, lo cual resultó su ¿qué? Ayúdame a predicar. ¿Resultó su qué? Orgullo, ruina. El orgulloso va directo a la ruina. Y cuando habla de ruina, habla de ruina en todos los aspectos. Los hijos entran en ruina por causa del orgullo. La economía entra en escasez por causa del orgullo. El matrimonio se rompe, se daña por causa del orgullo y nada fluye. Pero Dios quiere que todo fluya en tu vida. Dios siempre ha estado pendiente a ti, a cada detalle. Por eso Él te está sacando eso para llevarte a un nuevo crecimiento espiritual. Dice, luego de eso, pecó contra el Señor. Cuando entró al santuario del templo del Señor, personalmente quemó el incienso sobre el altar. Hizo una asignación que no le correspondía. Y a partir de ese momento, verso 17, ¿qué le ocurrió?
el sumo sacerdote le dijo, fue tras él junto a 80 sacerdotes del Señor. Todos ellos hombres que, dile que tienes al lado, tú eres un valiente de Dios. Dile al lado, tú eres un valiente de Dios. Enfrentaron al rey Usías y le dijeron, no es a usted, Usías, a quien le corresponde quemar incienso al Señor. Eso es función exclusiva de los sacerdotes. Hay personas que quieren hacer cosas que no les corresponden. Hay personas que quieren ponerse en los zapatos de alguien para tratar de alguna manera alcanzar algo, pero Dios no te mandó a eso. Hay personas que ven a un hombre o a una mujer exitosa y dicen, yo quiero ponerme en los zapatos de esa persona, pero realmente ese no es el propósito que Dios tiene para ti. Hay personas que ven a una mujer que se casa a los 35 años y ella tiene 40, no se ha casado y dice, ¿qué está pasando conmigo? Y dice, ay, claro, me imagino que ella porque se vestía sexy y me imagino que tiene a Jezabel, esa Chumerri, y empieza de alguna manera a entrar odio y herida a tu corazón por causa de que alguien se adelantó. Y eso no es adecuado en un creyente, en un hijo de Dios. Tú te gozas por el triunfo del que tienes al lado. Si ella se casó a los 35, tócale y abrázale y dile, amiga, Dios te bendiga. La próxima soy yo. Y ora por mí para que esa bendición caiga sobre mí. Profetizo en esta hora que Dios levanta discípulos emergentes, que nadie los esperaba, pero que Dios los llamó, que Dios los escogió para predicar, para llevar el evangelio, para entrar en todas las esferas, en cada área en este tiempo. Amén, 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 amén y amén. Le dijeron, sal del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Lo sacaron. ¿Y qué resultó en el verso 19? Usías, que tenía sus manos en un recipiente para quemar incienso, se puso furioso. Digan conmigo, furioso. Significa que estar enojado y furioso no lleva a nada. Solamente lleva a la caída y a la lepra en el corazón. Mira eso. Y dice, y expresaba con rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor. De pronto le brotó, ¿qué? Le brotó lepra en la frente. Hay personas que dicen, no, pero a mí no me ha brotado nada en la frente. Pero el corazón está lleno de lepra. No fluyen igual, no oran igual, no piensan igual. Todo está truncado porque el corazón se llenó de lepra. Pero hoy el Señor trae sanidad sobre tu corazón, porque Él está trayendo un discernimiento en tu vida espiritual para tú captar, para tú discernir lo que ha querido entrar a tu corazón. Tú lo alejas y lo reprendes en el nombre de Jesús, porque Dios hoy levanta a un discípulo emergente que no estaba en el momento, que no estaba en el lugar, pero de repente Dios te mandó a llamar. La atmósfera creó una oportunidad y esa oportunidad era para Dios levantarte espiritualmente a ti, a tu familia, a tu generación y a tu descendencia, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vengo a hablarle a una generación de discípulos emergentes que no tenían la elocuencia, que no eran eruditos de la palabra, pero Dios te mandó a llamar y puso de su gracia, puso de su amor, puso un lenguaje del reino en tu boca, y todo carbón de fuego llena tu boca para seguir llevando el mensaje. Amén, amén, amén. Si ese aplauso es para Él, dáselo fuerte. Aleluya. En el año en que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión. Cuando muere un líder y hay una crisis espiritual de liderazgo, Dios levanta un hombre con visión. Dile que te están levantando a ti. Y tú dices, no, pero es que en mi casa las cosas andan medio tirando puñetes, toda la familia, tú sabes.
eres el discípulo emergente de esa casa. No, es que mi trabajo, yo veo que ahí Bagdad, ahí cizaña, todos se fueron para carnavales, gozaron, me mandaron la foto. Tranquilo, tú eres un discípulo emergente en ese lugar. Dile que tienes al lado, eres un discípulo emergente. Y cuando Dios te escoge como un discípulo emergente, Él hace que flotes en medio de la nada. Él hace que sobresalgas en medio de las sombras. Él hace que en medio de la situación difícil empieces a brotar para dar fruto al 100, al 500 y al 1000%. Él está levantando discípulos emergentes en esta temporada. Isaías 6, volvamos nuevamente. Aunque el reinado de Usías fue largo y próspero, cuando ya era fuerte su corazón se enalteció. Muchas veces nos agrandamos por una nueva posición en el trabajo. Nos agrandamos porque tenemos un don o un talento. Nos agrandamos porque Dios nos da la empresa que quisimos. Dile que tienes al lado, no te agrandes. Dile al de al lado, no te llenes de orgullo. Para que Dios te pueda dar más. Dile, para que Dios te pueda dar más. Hay veces que llegamos a posición y decimos, ya me siento un reverendo. Y entras a los lugares porque ya tuviste una manifestación espiritual y llegas pensando que me siento ya en las nubes. Dile que tienes al lado, no pierdas el orgullo. No pierdas la humildad. ¿Cuántos están despiertos? ¿Y cuántos siguen dormidos? Un fuerte amén. Están despiertos. Murió el rey Usías y Dios levanta a un líder con visión. Dios levanta a un profeta con visión. Dios está levantando una generación con visión. Aunque hayan muerto líderes en el pasado, Dios está levantando una generación con visión. Aunque hubo un tiempo de escasez en el cual no había alguien con fuego, con unción, con poder del Espíritu Santo, Dios está levantando una generación de Aviva, Vive Feliz, una generación de discípulos emergentes que van a ir a predicar a las calles, que en los carnavales se van a meter a la esquina y van a orar por las personas, que van a estar en su trabajo ardiendo en la llama del Espíritu Santo, que van a estar orando en su hogar, que van a estar orando por los enfermos. Dios está levantando discípulos emergentes para esta temporada. Amén y amén. Digan conmigo, visión. Hubo una muerte de Usías, pero Dios levantó un profeta con visión. Y dice, y en el año que murió Usías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Cuando hay crisis de liderazgo, Dios trae visión para que alguien se levante. Dios trae a alguien que va a usar para profetizar. En mi familia no había ni un solo creyente. En mi familia no había ni un solo cristiano. Pero un día yo escuché una voz en una discoteca y que le contaran mi problema a 3 personas. Y ese día había consumido de todo. Escuché esa voz y yo fui donde esas 3 personas, y las 3 personas me contestaron: no me hables, esta rumba está muy buena, no me cuentes tus problemas. Y quedé de totalmente estar drogado en sobrio. Cuando el poder de Dios entra en la vida de una persona, tú puedes venir con todas las adicciones. Por eso alguien que me diga: no he podido dejar la adicción del pasado, yo tengo que decirte de parte de Dios: si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y donde entra la santa presencia de Dios, cuando eres bautizado en fuego, en la llama del Espíritu Santo, llega un momento que Dios te da crecimiento, te escoge como un discípulo emergente para predicar su palabra. Y hoy en día somos Aviva, Vive Feliz, para la gloria y honra de Dios. Amén y amén. Él es el que lo hace. Aleluya. Dile que tienes al lado: te están levantando a ti. Tócale el hombro, dile: te están levantando a ti, discípulo emergente. Y su manto llenaba el templo. Esa es la presencia de Dios. La pregunta es:
Qué irónico que Isaías haya tenido una visión del rey puro de gloria, de su majestad, de su santidad, cuando también había muerto en el mismo lugar y año un rey impuro y rey humano. Porque a pesar de que muera algo que dejó de ser utilizado por Dios, Dios levanta a un discípulo emergente. Hay alguien que no quiere ser usado por Dios, Dios levanta a un discípulo emergente. Hay uno que dice: yo me la sé toda, ya yo me sé eso, ya yo aprendí eso. Dios no te va a usar por orgulloso. Pero si tú vienes y bajas la cabeza y entras a Viva Vive Feliz y dices: quiero ser pastoreado, quiero ser enseñado, prepárate para ser el próximo discípulo emergente que Dios levantará con una palabra sazonada, con fuego en tu boca, y toda palabra que salga de tu boca será llenada por Jehová de los ejércitos. Prepárate, iglesia, porque Dios está levantando a discípulos emergentes. Uno estaban señalados por el hombre, no estaban a la visión del público, pero cuando Dios pone la mirada en un líder, levanta un Isaías con visión, con profecía, para cambiar la atmósfera espiritual de Israel. Hoy Dios levanta a un líder en esta época para levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Hay algo tremendo. Isaías tenía algo diferente a Usías. Isaías reconocía y admitió humildemente su debilidad, anhelo a la pureza moral, y la recibió. Al igual que el recaudador de impuestos en la parábola de Jesús se fue justificado, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. El que cree que se las sabe todas, a ese Dios no usa. Pero al que dice: Señor, necesito de ti, a ese es el que el Señor levanta. La muerte de Usías alrededor de los 740 años antes de Cristo marca una gran crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. La muerte de cualquier gobernante hace que su país sea vulnerable durante la transición de poder. Pero el peligro de Judá era mayor, porque se levantaba otro rey de Asiria fuerte, con un ejército grande. Y en medio del caos, en medio de la incertidumbre de lo que podía pasar, Dios levanta a un profeta llamado Isaías, con visión, con profecía, con autoridad sacerdotal. Hoy vengo a hablarle a la iglesia, a decirle: Dios te está levantando a ti para esta época. Dios está levantando un discípulo emergente que saldrá de la nada y que Dios utilizará. Y tú dices: pero es que yo no tengo palabra, yo no leo mucho en la Biblia. Llegará un tiempo que la vas a leer, llegará un tiempo que la vas a digerir, llegará un tiempo que la vas a absorber. Cuando tú tienes mucha queja en tu boca es porque hay poca palabra, pero cuando tú siempre tienes esperanza en tu boca es porque estás lleno de la palabra. Hoy vengo a decirle a la iglesia: de lo que consumes o lo que eres, si consumes palabra, tienes fe, tienes esperanza, tienes dirección y tienes consejo para otra persona. Pero si consumes Netflix, película y todo ese poco de situaciones alrededor tuyo, eso es lo que vas a dar a otras personas, o sea, nada. Dile que tienes al lado: te están preparando. Dile al lado: te están formando. Si juegas 8 horas de PlayStation, eso es lo que vas a hablar. Hey, mi jugador le salió con flechita para arriba, mi jugador salió flechita para abajo. Hice un cambio, voy a comprar la tarjeta de FIFA ahora para poder jugar online con mis amigotes. Eso es lo que vas a hablar. Pero si hay palabra en tu boca, no importa el lugar donde estés, no importa en el barrio que hayas nacido, Dios pone la mirada en un hombre que le busca. Y si me buscareis, me hallaréis, porque me buscareis de todo corazón. Si le buscas a Dios, Él te dice a ti:
me vas a encontrar y yo pondré mi mano sobre ti, te ungiré y te sacaré de la última fila para ponerte en la primera, en tu casa, en tu familia, en el ministerio, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar. Y ese tiempo ha llegado, discípulo emergente. Tú has sido seleccionado por el ejército de Dios, has sido convocado para esta temporada. No eres una casualidad, no eres un de repente, no eres una coincidencia, eres un propósito hecho por la mano del alfarero para esta temporada. Discípulo emergente, a eso me refiero cuando hablo de un discípulo emergente. Aleluya. Cuando la Iglesia Católica cayó en una crisis de tantas reglas, normas, dogmas, nació un hombre llamado Martín Lutero. Dentro de la iglesia Dios lo preparó, lo formó y trajo una reforma con una publicación de 95 tesis en 1517 en las que las expuso. Sobre todo habló del negocio de la iglesia con las indulgencias. Lutero exigió que en lugar de lograr una redención de los pecados con dinero, el creyente debía demostrar arrepentimiento interior. Y de allí nace la iglesia cristiana. Un hombre que en medio de la crisis Dios levanta como discípulo emergente. Hoy Dios está levantando discípulos emergentes. Hoy Dios está levantando discípulos emergentes. Yo no sé si tú lo crees, pero te lo voy a decir hasta que lo creas, porque Dios te está levantando como un discípulo emergente esta temporada. Aunque tu papá no te vio, aunque tu madre te señaló, aunque no formaron parte de tu crianza, hoy Dios te dice: yo soy tu padre, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Yo te escogí, yo te llamé, yo te di redención y te perdoné, y hoy te voy a usar como un discípulo emergente. Smith Wigglesworth nació el 10 de junio de 1859 en Inglaterra, en Yorkshire. Ahí está. Y este hombre, había una escasez espiritual en Inglaterra. Había una crisis económica, una decadencia económica fuerte. Había racismo, una época súper difícil. Y Dios levantó a Smith Wigglesworth. Dice que trabajaba como un niño. A los 6 años trabajó en una granja. Ahora tú le mandas a buscar a los niños un vaso de agua y te chupan la boca. Papi, búscame el agua. Ah, vaya, hombre, yo no voy para allá. Ahora le pides un favor y te dicen miles de excusas. Bueno, Smith Wigglesworth a los 6 años empezó a trabajar en la granja. Dice que trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y llegó un momento que a los 7 años ya empezó a trabajar en el molino. Y llegó a la edad de 8 años, recibió a Cristo. Y dice que la primer alma que se ganó para Cristo fue a su propia mamá. Él se ganó a su madre para Cristo. Y allí empezó a surgir un mover de Dios en el lugar donde él estaba. Inglaterra empezó a arder por la llama del Espíritu Santo. Un hombre en una decadencia económica, una de las peores de Inglaterra, una recesión económica difícil, Dios levanta a Smith Wigglesworth. Hoy Dios está levantando a un Ernesto. Hoy Dios está levantando a un Carlos. Hoy Dios está levantando a una Noemí Bulgin. Hoy Dios está levantando a una Diana. Dios está levantando hoy a un Jason. Dios está levantando a un Eladio. Dios está levantando a una Anaís. Dios está levantando en este tiempo a un discípulo emergente, que cuando todo parezca difícil, que cuando todo parezca un caos, Dios levanta un ungido para llevar a cabo su palabra. Él no necesita mucho, él solo necesita uno que arda por la presencia de Dios. Eso es lo único que Dios quiere
quiere para este tiempo. Uno que arda, y ese servirá de antorcha para prender a otros más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tú eres el próximo discípulo emergente. Si es para Dios, dáselo fuerte. Aleluya. Día que tienes al lado, discípulo emergente eres tú. Sucede que cuando muere Moisés, se acaba un liderazgo, nace otro, surge un líder emergente. ¿Quién fue? Josué. Josué cambió el chip de la mentalidad que tenía. Antes se quejaban por todo, no estaban con Moisés. Josué dijo, no, yo no puedo servir con esta gente así. Yo tengo que servir con gente que solamente camine por obediencia. Hay cosas que tú no vas a entender en Dios, pero Dios te dice, avanza. ¿Tú qué tienes que hacer? Avanzar. Ah, no, mira que quiero comprarme una casa, pero no tengo el abono inicial. Dios te dice, si crees verás la gloria de Dios. Tú llegas al lugar y tú proyectas, dile al lado, proyecta. Tú llegas a la feria y tú te vas con tu esposa o con tu novia si estás buscando algo, y tú llegas a la feria con tu buena camisita, dile al lado, proyecta. Puede que tengas $20 y tal que sea solamente por una chachipapa y una arepa cuando sales de ahí, pero tú tienes que tener la cara de que sabes quién te está respaldando. Y tú llegas a ese lugar y tú dices, ¿cuáles son los apartamentos que hay? Este. Bueno, yo quiero este. ¿Cuánto vale? No sé cuánto. Ah, ok, perfecto. Me das la preforma. Quiero que averigüe en el banco. Dime qué papeles necesitas. Y de repente la mujer está proyectando, pero el hombre se cae y dice, ya no tenemos eso. Mami, pero eso está muy caro. Dile que tienes al lado, no. Yo voy con el dueño del oro y la plata. Dile al lado, yo voy con el dueño del oro y la plata. Y cuando tú vas con el dueño del oro y la plata, tú sabes que no tienes el abono inicial en el bolsillo, pero hay un padre que sí lo tiene. Y ese padre, si te envía, él te va a respaldar. Y si se abre la puerta, es porque él quería esa bendición para su hijo. Dile al de al lado, deja el miedo y avanza. Dile al de al lado, deja el miedo y avanza. Viene un tiempo donde Dios levanta líderes emergentes, discípulos emergentes para esta temporada, que le creen a Dios aunque no tengan el abono inicial, que le creen a Dios aunque no tienen el respaldo económico, pero saben que su Padre es Dios y Él lo da todo. Amén y amén. Aleluya. Si es para Él, dáselo fuerte. Cuando entramos a esta iglesia nosotros no teníamos los recursos, pero sabíamos quién era nuestro Padre. Dile que diga, ¿tú sabes quién es tu papá? Dile, ¿lo sabe o no lo sabe? Dile, mi papá es el dueño del oro y la plata. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y cuando tú sabes quién es tu papá, tú vas con seguridad. Pisa bonito, para firme y mira con proyección. Dile al de al lado, proyecta. Uno muchas veces actúa bajo lo que tiene, pero cuando tú actúas bajo la fe, las puertas del cielo se te abren. Una vez llegaron unas personas aquí, fueron a mi oficina, estaban los pastores y me dijeron, ¿cómo van a hacer ese evento de avivamiento? ¿De dónde van a sacar los recursos? Y después dijo, y yo les mismo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, estamos creyendo por fe. Y dicen, ¿cuál es el plan B? La persona preguntó, ¿cuál es el plan B que ustedes tienen? Hubo un silencio. Estaban todos los pastores allí y todos los pastores hicieron así. Marcaron a la persona que dijo eso y la miraron fijamente. Casi se la comen. Casi le cortan la oreja como Pedro al soldado. Pero no los puedo culpar porque dentro de ellos hay un ADN de fe.
Aquí no funciona el plan B. Aquí solamente hay un solo plan, el plan A de Dios. Y cuando Dios dice, voy a abrir la puerta de los cielos, por eso es que el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Hoy vengo a decirle a la iglesia que la puerta del cielo está abierta para el que cree. Por eso Dios le dijo a Lázaro, si cree, verá la gloria de Dios. Amén y amén. Aleluya. Solamente hay que creer. No hay plan B para alguien de fe. Dile al de al lado, no hay plan B para alguien de fe. Un solo plan, el plan A. Y el plan de A tiene un título, Yaharis, y es respaldo de Dios. El plan A tiene un título, dice respaldo de Dios. Y cuando el respaldo de Dios está sobre una familia, aunque el diablo cochino quiera tapar la bendición a través de los pozos, como los filisteos quisieron taparle a Isaac, Dios abre otro. Prepárate, iglesia, que el diablo ha querido tapar pozos alrededor tuyo, pero hoy vengo a profetizar. Hoy vengo a profetizar que serás como Isaac, que donde pises los pozos se abrirán, que donde vayas los pozos se abrirán, que donde camines los pozos se abrirán, que donde te descuides los pozos se abrirán, que cuando ores los pozos se abrirán, que cuando clames los pozos se abrirán, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si es para Dios, se acabaron diferentes reinados. Muere Josué. ¿Y quién quedó? Dios levanta un líder emergente llamado Caleb. Dice la palabra que tenía un espíritu diferente. Y Caleb tuvo un hermano menor llamado Cenas. Podemos irnos a Jueces 1 y mira lo que sucedió. Jueces 1. ¿Quién muere en ese momento de la historia? Cuando inician los libros de los jueces. Dice así. Jueces 1. Jueces 1. Después de la muerte de Josué, ¿quién murió? Los israelitas preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus es la primera en atacar a los cananeos? Verso 8 en adelante. Verso 8 en adelante dice así. El 8, si me pueden ayudar con el 8. Empezó a cambiar el panorama. Empezó a cambiar el ambiente. Empezó a cambiar el lugar. Pero Dios empezó a levantar a alguien. Dice Josué 1, verso 11. Pues Josué 1, verso 11. Jueces 1, verso 11. Todo empezó a cambiar. Dios empezó a levantar a un líder emergente llamado Otoniel. Alguien que no estaba a la vista del hombre. Alguien que no estaba seleccionado. Y Dios empieza a levantar a ese hombre. Pero había un condicionamiento antes. Caleb dijo: de allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamado Kiriat Sefer, verso 12. Caleb dijo: daré a mi hija Aksa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat, verso 13. ¿Y quién salió? Discípulo emergente, hijo de Cenas y un hermano menor de Caleb. Fue quien conquistó la ciudad. Así que Aksa pasó a ser esposa de Otoniel. O sea, Otoniel estaba direccionado para ser un discípulo emergente. El propósito de Otoniel no lo dañaba ni las artimañas del diablo. Hoy vengo a decirle que cuando tú tienes un llamado
que cuando Dios te selecciona como un líder emergente, no importa la crisis espiritual del ambiente, no importa la crisis del gobierno, no importa si los políticos están en desorden, cuando Dios escoge un discípulo emergente, Dios te levanta como Otoniel para ser el primer juez de Israel, para tomar lugar, posición y autoridad en el liderazgo. Hoy vengo a hablarle a un discípulo que no había sido seleccionado por el hombre, pero sí fue seleccionado por Dios. Y cuando Dios selecciona a un hijo de Dios como un discípulo emergente, prepárate porque el tiempo ha llegado, prepárate porque la tierra está lista, prepárate porque hoy toma lugar lo que Dios prometió. Hoy Dios levanta discípulos emergentes para esta temporada, y Dios levantó a Otoniel, y Dios hoy te levanta a ti en el nombre de Jesús. Otoniel liberó a Israel de Cusán Risitaim, rey de Mesopotamia, después de que los israelitas habían pecado contra Jehová. Otoniel capturó la ciudad y Caleb le dio a su hija como esposa. Otoniel esperó el momento indicado y solamente dio un paso de fe. Si hoy tú te consideras que a pesar de tus problemas y tus situaciones, sientes que Dios te está llamando hoy, ponte de pie. Y hoy el Padre dice: eres un discípulo emergente. Eres un discípulo emergente. Y Otoniel fue un juez con la mayor autoridad en la primera línea de los jueces. El Espíritu de Jehová vino sobre él, derrotó a Cusán Risitaim. Otoniel salió a la batalla como el jefe de Israel y el Señor le dio una gran victoria sobre el rey de Aram. Hoy Dios te empieza a dar una victoria nueva, familia. Hoy Dios empieza a darte una victoria que no esperaba. Hoy Dios empieza a levantarte como un discípulo emergente. Hace unos años atrás, el sábado 6 de enero, falleció, si el audio me acompaña acá atrás, nació en el Instituto Oncológico el reverendo Lowell David. Hasta la fecha fue un gran presidente. Hoy en día está otro presidente en la Asamblea de Dios. Lowell David dirigió la organización de la Asamblea de Dios en 1978, al frente de un equipo comprometido hasta convertirla en la agrupación cristiana evangélica más grande del país, con 2,000 obreros acreditados. 850 iglesias, escuelas, medios de comunicación, campamentos familiares. Su liderazgo representa la influencia de una generación en el país, dotado de una serenidad excepcional. Estuvo al frente de la Asamblea de Dios durante la convulsiva década de los 80, los desafíos del 90 y los escenarios cambiantes constantes. Dios levantó en ese momento a ese líder, pero después que muere ocurre una crisis de liderazgo. Había un discípulo de él en ese momento, muchos no conocían, no puede que sí, y hasta el sol de hoy no se ha podido levantar el liderazgo de una de las iglesias que pastoreaba. Con mucho respeto lo digo, con mucha humildad, lo digo porque me duele. Y en medio de que muere el pastor, se dispersan las ovejas, y llegó una oveja a viva feliz, llamado Eladio Carranza, con situaciones del corazón, con heridas, con miles de batallas en su mente. Y ese día él va, y nosotros invitamos a un hombre de Dios
nunca había salido de la iglesia, pero yo sentí invitarlo. Y yo me alegro porque él dio una palabra que caló en su corazón ese día. Porque cuando Dios te quiere hablar, Él llama al que tenga que llamar para hablarte. Él llama al que tenga que llamar para agarrar a un discípulo y hacerlo emerger. Y Él puso un hombre de Dios ese día para hablarle directo al corazón de él. A partir de ese día, yo creo algo más, que el legado de Lowell no ha cesado, que todavía había un hijo de esa casa que ahora llegó a Viva Vive Feliz, lo acogimos y hoy en día es pastor de esta casa. Y yo creo fielmente que cuando un hombre de Dios muere, Dios hace que nazca un nuevo líder, un nuevo discípulo emergente. Hay cosas que han estado muriendo alrededor tuyo. Hay cosas que han desaparecido con los golpes de la herida y sentimientos que ha golpeado tu corazón. Pero hoy vengo de parte de Dios a decirte, si crees que eres llamado para ser un líder emergente, pasa adelante. Nosotros vamos a orar por ti. Isaías 6, verso 8. Si me lo ponen en pantalla para cerrar con esto tan hermoso que va a arder en tu corazón. Isaías 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré como mensajero de este pueblo? En forma de pregunta, Dios lo dijo: ¿a quién enviaré? Tú dices, pero yo tengo miles de situaciones. Dios no te está preguntando eso. Dios solamente está preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y tú vas a contestar: aquí estoy, o heme aquí, envíame a mí. Él no te está preguntando cómo, ni lo que sientes, ni lo que está pasando, ni ve todas las debilidades. No, Él solamente te está preguntando: ¿a quién enviaré? Levanta tus manos, dile allí en lo profundo de tu corazón: envíame a mí. Dile allí con tus palabras: envíame a mí. Después que murió el rey Usías, Dios levantó a Isaías, pero le dio una palabra: ¿a quién enviaré? Y Isaías le dijo: envíame a mí, yo iré. Eso es un discípulo emergente. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y hoy Dios habló a tu corazón diciéndote: todavía veo un discípulo emergente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay algo tremendo, y es que cuando se perseguía a Isaac a través de la bendición que lo acompañaba, era una bendición espiritual y una bendición que todo lo que él pisaba surgía un pozo. El pozo representa agua, representa bienestar, representa fructificar una tierra. ¿Por qué? Porque el agua en ese tiempo era escasa. El agua surgía desde el abajo de la tierra o cerca de un río. Pero cuando no estaba cerca de un río, tenía que haber un pozo de agua. Los filisteos hablaban de que cerraban los pozos de Isaac, pero dice que donde se movía Isaac, se abría un pozo nuevo. Hay muchas personas que dicen: bueno, la bendición viene del cielo. Sí, es correcto. Pero cuando Dios te quiere bendecir, aún de la tierra se abrirán pozos. Aún de la tierra se abrirán pozos. Lo que menos piensas, lo que menos crees, en el menor tiempo que tú creas, hasta la misma tierra es capaz de abrir un pozo para bendecirte. Esa era la bendición que perseguía Isaac. Pero Isaac tenía algo: era un hombre de principios. Darle a Dios lo que era de Dios. Y él siempre cuidó eso. Y no venía desde él, venía de su padre, del Dios de Abraham. Abraham dice que lo primero que ocurrió en el lugar donde llevó la conquista, dice que fue y entregó
su diezmo sin automáticamente pensar nada, solamente lo entregó. Él sabía lo que le correspondía a Dios y a través de eso fue multiplicado. Hay personas que quieren abrir puertas económicas o quieren abrir puertas de bendición económica, pero no rompen con el rey del dinero, o sea, su propio rey que han creado. Pero pastores, que yo oro mucho. Sí, está bien que ores, pero la oración abre la puerta de los cielos para muchos casos específicos. Pero la puerta de la bendición, de la provisión, se abre a través de ofrendar y de dar. Porque tú le estás diciendo al diablo: yo creo en el lugar que siembro, y el que siembra cosechará. Yo creo que tú estás sembrando en una casa fértil. Tú lo puedes ver cuando llegues: sillas nuevas, pantallas nuevas, televisor nuevo, bocinas nuevas. Siempre estamos renovando. ¿Y por cómo sucede eso? Por alguien que dice: Señor, yo creo para la obra del Señor. Y yo sé también que no sé qué va a pasar, si vamos a romper el techo, nos vamos a ir por un lado, o le voy a quitar la cafetería. Hay algunos que dicen: pastor, ¿cómo así? No me quite las empanadas, no me quite la hojaldra. Dice Cintia: pastor, no me va a poner a mí en el techo si es necesario. Pero cuando Dios tiene algo destinado, no hay quien lo pueda detener. Y hoy siento en mi espíritu que viene un tiempo de ensanchamiento para tu casa. Pero ¿quién tiene que estar para que funcione? Jesús en medio de la barca. Por eso es que cuando Pedro le permitió a Jesús que entrara a la barca, ¿qué hizo? Dice que tuvo que llamar a una barca adicional, porque eran tantos los peces. Yo no sé si alguien lo está recibiendo, pero viene un tiempo de una pesca milagrosa, donde vas a tener que llamar a otra barca para bendecir a tu familia, para bendecir a otras personas, para bendecir al mismo cuerpo de Cristo. Dios te dará tanto que necesitarás mano extra para seguir siendo de bendición para diferentes generaciones. Yo no sé cuántos la agarraron, como dice el pastor Héctor. Bueno, Padre, levanta allí en esta hora a tus hijos, levanta tu ofrenda, tu diezmo allí, tu siembra, tu primicia del año. Padre, en esta hora oramos por cada negocio, oramos por cada trabajo, oramos por las finanzas de los hijos de Dios. Dice tu palabra que tú reprendes al devorador, y toda escasez hoy se termina, se culmina y se va fuera de la casa de los hijos, porque ellos tendrán un corazón alegre para dar, alegre para sembrar. Y dice que el que siembra, Señor, cosechará en su debido tiempo. Levanta a tus hijos, que no falte el pan y el sustento en sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Vamos a dar con alegría y con gozo. Señor, atamos, reprendemos todo espíritu de venganza, de contienda, Señor, y que el fuego de Dios no se apague, Señor. Bríndale la sabiduría, bríndale la prudencia, Señor. Padre, tú eres el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin, Señor. Te adoramos y nos vamos de este lugar con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Les amamos y recuerden que todo lo que inicia con Dios termina bien. Dios le bendiga grandemente. Saluda a alguien que no conoce y bendígalo. La llama anunciada.